Bien, buenos días con todos. Vamos a compartir nuestra pantalla para poder tomar asistencia. Gestión de curso. Acá estás. D1, gestión de cursos. Martes, de 11 a 1. 25. Amachi, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Anguamán, Aragón, Presente, doctor. Arteaga, Presente, doctor. Azaña, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Carpio, Buenos días, doctor. Presente. buenos días. Chancha, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Coveñas, Figueroa, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Garro, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Huacachi, Buen día, doctor. Presente. buen día. Y Inga, Doctor, presente. Jara, Naijara, León, Doctor, Doctor, buenos días. Jara presente, doctor. Mayorga, Presente, buenos días. buenos días. Ortiz, Presente, buenos días. buenos días. Pinedo, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Portal, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Quintanilla, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Y Romero, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Entonces, faltaría Coveñas y Anguamán. Bueno, guardamos la asistencia, dejamos de compartir y vamos a buscar entonces nuestro registro para verificar cómo quedó la exposición del día de hoy. Doctor, disculpe. Sí, soy la delegada del grupo. Es que mi compañero, no, ayer el grupo número 4 me habló por interno diciendo que tuvieron problemas y el PPT lo enviaron a las 10:30. O sea, ¿todavía lo puede aceptar o hay algún problema con la entrega de ese PPT, doctor? ¿Subió la carpeta? Sí, pero a las 10:30. Por eso me consultaban. Si subió la carpeta, bueno, ya vamos a considerar que ya lograron entregar. Una cosa es que de repente ya cuando se les pasa, ¿no?, el tiempo demasiado, seguro que el programa les dio ese intervalo, ¿no? Entonces, si lograron a subir la carpeta, pues normal, ya entregaron. Así que no hay ningún problema. Entonces, pero eso sí, no se jueguen, ¿no? Eso, como se dice, ha sido suerte que el programa no se haya cerrado automáticamente, ¿no? Pero tomen en cuenta, pues, las horas, no lleguen a esperar el último minuto para entregar. Entonces, bien, hoy día le toca al grupo número 5. Vamos a tomar la opción de compartir. Mientras que los trabajos estén en las carpetas que se abren en el aula virtual, pues ustedes ya cumplieron. Así que eso lo dejamos bien claro, ¿ok? Simplemente la recomendación es, pues, no esperar el último minuto, ¿no? No vaya a ser que ahí se jueguen, como se dice, hay riesgo de que puedan lograr subir el archivo o que de repente ya no lo acepten, ¿no? Ahí sí ya vendrían los problemas y ahí sí ya no me vengan con ningún mensaje ni nada. ¿Ok? Entonces,
normal. Entonces, como les vuelvo a decir, ¿no? Ya subieron, entregaron, considerado a tiempo, considerado dentro de de la plataforma, entonces tienen su nota normal. Anguamán, Aragón, Arteaga y Chancha. Es el grupo que debes poner el día de hoy. Ya está activada entonces la opción de compartir y solamente esperaríamos sus coordinaciones para comenzar. Dime, Tatiana. Profesor, buenos días. Hay una compañera que no está presente de nuestro grupo por problemas de salud, que no va a poder exponer. Eso ya es problema de ella. ¿Sí? El resto sí, como grupo, recuerden, es trabajo grupal. Entonces el grupo tiene que este, exponer y presentarse ante cualquiera de estas eventualidades. Entonces ella ya justificará por su lado, entonces ya es una gestión individual, ¿no? Pero ustedes sí pueden exponer entonces. Profesor, buenos días. ¿Se puede observar el PPT? Sí, ya está ya. Bueno, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. El día de hoy nos toca exponer sobre el seminario número 6, titulado Ligamento Genético. Los integrantes son Luis Gustavo Martínez Chancha, Noelia Ortega Alvarado, bueno, ya. Bueno, Alessandra Guamán La Rosa y Tatiana Aragón Tirán. Siguiente, por favor. Bueno, como a manera de introducción, ¿cuál es el punto del mapeo genético, no? En sí, la secuencia de un ADN no siempre revela su función, ni una secuencia de ADN genómico revela qué genes interactúan en un proceso biológico complejo. Cuando se descubre un nuevo gen mutante, el primer paso en el análisis genético suele ser el mapeo genético para determinar la posición en el genoma. Es en este punto que la secuencia genómica, si se conoce, se vuelve útil porque en algunos casos la posición del gen mutante coincide con un gen cuya secuencia sugiere un papel en el proceso biológico que se investiga. Bueno, el mapeo genético en sí significa determinar las posiciones relativas de los genes a lo largo de un cromosoma y es una de las herramientas principales experimentales en lo que viene a ser la genética. Siguiente, por favor. Bueno, los alelos enlazados tienden a permanecer juntos en la meiosis. Como se puede ver en la imagen, en el cruce de AABBX, bueno, perdón, AABB por AABB, el genotipo de la progenie doblemente heterocigótica se denota como AB o AB, porque los alelos A y B se heredaron en un cromosoma parental y los alelos AB, perdón, en este genotipo se dice que los alelos A y B están en configuración de acoplamiento o cis, asimismo los alelos A y B están acoplados. Entre los 4 posibles tipos de gametos, los tipos A, B y AB se denominan combinaciones parentales porque los alelos están en la misma configuración que en los cromosomas parentales y los tipos A, B y AB se denominan recombinantes. Siguiente, por favor. Bueno, ¿puedes retroceder, por favor? Perdón. Gracias. En este genotipo se dice que los alelos A y B están en una, ¿cómo se llama? Están en una configuración de acoplamiento o cis y los alelos A minúscula y B minúscula están acoplados. Siguiente, por favor. Bueno, otro posible caso de configuración de los pares de alelos A y B es, como se puede observar en la imagen, en este caso se dice que los alelos A y B están en la configuración de repulsión o trans. Ahora los tipos gaméticos parentales y recombinantes van a estar invertidos. Los tipos AA y B y AB son las combinaciones parentales
y los tipos AB y AB son los recombinantes, como se puede observar en la imagen. Siguiente, por favor. El grado de vinculación se mide por la frecuencia de recombinación. Bueno, en uno de los experimentos con la mosca drosófila, Morgan encontró mutaciones en cada uno de varios genes ligados al cromosoma X, que proporcionaron materiales ideales para estudiar la vinculación. Uno de estos genes con los alelos W1 y W, que son los que determinan el color de ojos rojo normal frente a los ojos blancos. Otro gen similar con los alelos M1 y M son los que determinan si el tamaño de las alas es normal o es en miniatura. Y bueno, en la imagen el cruce inicial se muestra como cruce 1, bueno, como estamos viendo, y bueno, la descendencia femenina resultante del cruce 1 tiene el genotipo W11M. Y en este genotipo los alelos W1 y M1 van a estar en repulsión. Cuando estas hembras se aparearon con machos W, se obtuvo la descendencia indicada como en el cruce 1, ¿no? Bueno, el cruce es equivalente a un cruce de prueba, por lo que el fenotipo de cada clase de descendencia revela los alelos presentes en el gameto de la madre. Y los resultados del cross 1 o el cruce 1 muestran una gran desviación de la relación 1-1-1 de los 4 fenotipos masculinos que se espera en una variedad independiente. Siguiente, por favor. Bueno, la frecuencia de recombinación difiere de un par de genes a otro. Bueno, Morgan también estudió lo que viene a ser la progenie de la configuración de acoplamientos de los alelos W1 y M1. En este principio de que la frecuencia de recombinación depende del par particular de genes, puede ilustrarse utilizando el alelo recesivo y de otro gen ligado al cromosoma X en drosófila, que va a dar como resultado un color corporal amarillo en lugar del color gris habitual o regular determinado por el alelo Y1. Siguiente, por favor. Los resultados de estos y otros experimentos respaldan dos principios generales de recombinación. El primero es la frecuencia de recombinación, es una característica de un determinado par de genes. Y en segundo lugar, las frecuencias de recombinación son las mismas en heterocigoto cis, que es el acoplamiento, y trans en repulsión. Siguiente, por favor. Bueno, no se produce recombinación en machos en drosófila. La ausencia de recombinación en los machos de drosófila significa que todos los alelos ubicados en un cromosoma en particular muestran un enlace complejo en el macho. Por ejemplo, los genes con ojos cinabrio y, perdón, los genes CN, que son los de ojos cinabrio, y los BW son los ojos marrones. Están ambos en el cromosoma 2, pero están tan separados que en las mujeres muestran un 50% de recombinación. La ausencia de la recombinación en los machos de drosófila es una conveniencia que a menudo se explota en el diseño experimental, como se muestra en el caso. Siguiente, por favor. Y bueno, voy a continuar yo, profesor, buenos días. La parte de mi compañera creo que falta, así que puedo exponer su parte y el profesor no está. Ok. Ya, a ver un rato. Voy a ver si lo he compartido bien o no, porque creo que no está la parte que he hecho yo. Ah, o sea, ella no entregó su parte. Parece que no, profesor. Si no entregó, entonces continuamos con lo tuyo nada más. Y después vamos a ver a la hora de hacer los comentarios cómo podemos cubrir esa parte. Sí, está incompleto, pero lo puedo mencionar, profesor, porque sí lo he leído y si desea lo puedo mencionar. ¿Ya? Ok.
Si está dentro de tu posibilidad, perfecto. La parte que le tocaba a mi compañera era acerca del tema de recombinación y acerca del concepto de quiasmas y la importancia que tenían este término con respecto a la genética. Primero mencionemos que recombinación es producto del cruce entre alelos enlazados y en este caso hablamos de un término muy importante que es la vinculación de genes. Este término se refiere a que en un cromosoma se pueden representar en forma, o la vinculación de genes se puede representar en un mapa genético. Este mapa genético también es llamado mapa de enlace o mapa cromosómico. Tener en cuenta que el concepto de mapa genético fue desarrollado por primera vez por el estudiante Sturtevant. Gracias a este fue un ayudante, fue un estudiante, un discípulo del genético Hound. Y también en este caso recordar que el proceso de recombinación de genes va a tener lugar a un intercambio de segmentos a lo que le va a conocer como un fenómeno llamado cruce. Cada cruce se manifiesta en un quiasma a lo que se le conoce como una representación del entrecruzamiento. Y recordar que en este caso los quiasmas se observan en la profase 1, específicamente en la etapa de diplonema, en la meiosis 1, y cada quiasma representa la ruptura y reunión de cromátidas durante la meiosis. Con respecto al mapa genético, hablamos de una de sus unidades llamada la unidad de distancia. Se llama unidad de distancia o también conocido como unidad de mapa, que en este caso son representados por un centimorgan en símbolos. Y también mencionar que en este caso la unidad de mapa se refiere a la longitud del cromosoma, en donde en promedio se forma un cruce en cada 50 células sometidas a meiosis. Y con respecto a lo que es en este caso la distinción del mapa, la distinción del mapa se refiere a una medida de cruce, mientras que la frecuencia de recombinación se refiere a la medida de recombinación. Ahora voy a hablar en este caso de la distancia física a menudo, pero la distancia física y la distancia del mapa, que es el punto que continúa de uno de los puntos que iba a exponer mi compañera, en la que se refiere que en términos generales, cuanto mayor sea la separación física entre los genes a lo largo de un cromosoma, mayor va a ser la distancia del mapa entre ellos. La distancia física y la distancia del mapa genético van a estar correlacionados. Esto porque una mayor distancia entre los marcadores genéticos ofrece una mayor probabilidad de que se cruce. Recordemos que cruce es un término a la cual se refiere a un intercambio físico entre los cromátides de cromosomas homólogos apareados. Y luego otro subtema no es un cruce acerca del crossover, que es en este caso reentrecruzamiento, creo, que es cuando los genes se encuentran muy separados a lo largo del cromosoma. Se puede formar más de un cruce entre ellos en una sola meiosis. Hablamos acá que la frecuencia mínima de recombinación entre dos genes es 0 y la frecuencia máxima es de un 50%. Y en este caso ya pasaría a hablar acerca de mi tema, pero antes de ello hay un término muy importante que es el coeficiente de coincidencia. El coeficiente de coincidencia se refiere al número observado de cromosomas doblemente recombinantes dividido por el número total esperado. Su valor de este coeficiente de coincidencia va a generar un grado de interferencia y el valor de interferencia va a depender de la distancia de los marcadores genéticos y de la especie. Ahora sí, en este caso voy a hablar acerca de lo que observan en la PPT, en lo que corresponde al ADN polimórfico en el mapeo genético humano. Primeramente, los obstáculos que encontramos en este tema, que es el 4.4 del texto, primero nos mencionan acerca de los obstáculos prácticos que se ubican en el mapeo genético en los pedigrees humanos. Nos mencionan que uno de esos obstáculos son los genes que causan las enfermedades genéticas raras.
por lo que van a observarse en un pequeño número de familias. Por ende, la segregación generalmente no se puede detectar en individuos individuales. Aparte de ello, también nos hablan acerca de las mutaciones recesivas, que también va a ser un obstáculo práctico en el mapeo genético en los pedigrees humanos, por lo que no se van a detectar en genotipos heterocigotos. Y nos hablan también de dos conceptos, que es el test crossing, que significa cruce de prueba, que hace referencia al cruce de un homocigoto recesivo con un heterocigoto para dos alelos, y el concepto de backcrossing, que es reentrecruzamiento, que es en este caso cuando se hace un cruce de un híbrido con uno de sus padres o un individuo genéticamente similar a su padre con el fin de lograr descendencia con una identidad genética que está más cerca de los progenitores. Ahora en este caso voy a hablar del concepto de polimorfismo, pero primero antes mencionar que la genética humana se dice que ha evolucionado, por lo cual está permitiendo a los investigadores llevar a cabo el mapeo genético en pedigrees humanos. No esto mediante el uso de marcadores genéticos presentes en el propio ADN. Ahora, recordemos que se va a conocer como polimorfismo a la secuencia de ADN de una persona a otra, porque se dice que en las secuencias de ADN varía básicamente cada 1000 pares de bases. Ya esta diferencia que una población presenta se le va a conocer como polimorfismo. El polimorfismo o la mayoría de los polimorfismos en la secuencia de ADN no están asociados con ninguna enfermedad o discapacidad hereditaria. Muchos ocurren en secuencias de ADN que no codifican proteínas, pero lo que interesa es que cada uno de los polimorfismos sirve como un marcador genético, y esto es de suma importancia, sobre todo en aquellos vinculados a aquellos que van a causar enfermedades hereditarias. Bueno, ahora el siguiente tema es acerca del polimorfismo de un solo nucleótido. Con respecto al polimorfismo de un solo nucleótido reducido SNP, se menciona que estos son abundantes en el genoma humano, y estos son conocidos como SNP. Este está presente en un sitio de nucleótido en específico, sobre todo si las moléculas de ADN difieren en identidad. En el genoma humano es probable que dos moléculas de ADN elegidas al azar difieran en un sitio SNP cada 1000 pares de bases en un ADN no codificante, mientras que en un ADN que sí se codifica a proteína es cada 3000 pares de bases. El ejemplo que nos muestran en el texto es con respecto a las bases de timina y adenina y citosina y guanina, donde nos mencionan que estos van a tener un sitio nucleótido en particular, ¿no? Mientras que en otras moléculas de ADN en la misma población se van a encontrar en este caso bases de citosina y guanina en el mismo sitio, y ya no timina y adenina. Tener en cuenta que los SNP son la forma más común de diferencias genéticas entre las personas, y además se han identificado alrededor de 10 millones de estos nucleótidos en los que son comunes en la población humana, pero hay una excepción que en este caso se ha identificado un porcentaje el cual está vinculado a enfermedades muy complejas como la diabetes o la presión arterial, y esto fue descubierto gracias a utilizar en este caso los microarrays, que son o también conocidos como chips SNP. Estos chips SNP o microarrays permiten determinar el genotipo de este nucleótido SNP en un individuo en casi el 100% de precisión. Por eso es muy importante su uso. Con respecto al otro tema, nos hablan de los sitios de restricción de los SNP, que es por siglas RFLB. Acá nos mencionan que algunos polimorfismos se detectan por medio de una enzima llamada endonucleasa de restricción, que va a escindir moléculas de ADN. En este caso, el ejemplo que nos ponen es la enzima ECORI, que va a escindir el ADN donde quiera que aparezca la secuencia de guanina, adenina, adenina, timina y citosina. Su importancia
de esto está vinculado a detectar una secuencia de ADN que elimina un sitio de escisión, así para no haber diferencias en aquellos que no presentan un sitio de escisión. Las diferencias en longitud del fragmento de ADN son producidos por la presencia o ausencia de los sitios de escisión en las moléculas de ADN y se conocen como polimorfismos de longitud de fragmento de restricción. Ahora mencionar acerca del otro tema que es las repeticiones de secuencia simple, SSR. Estos a menudo difieren en el número de copias, pero hay que tener cuenta que estos se hacen referencia a un polimorfismo genético resultante de una secuencia corta de ADN repetida en tándem. La repetición en tándem es una secuencia de 2 o más pares de bases de ADN que se repite de tal manera que las repeticiones se encuentran uno al otro lado del cromosoma. Como se puede mostrar en el ejemplo, en este caso vemos una secuencia en tándem de timina y guanina, que es el ejemplo que nos muestran en el texto. ¿No? Esto es a lo que se refiere el término de tándem, y es un claro ejemplo de repeticiones de secuencia simple, ¿no? Que se van a encontrar a menudo en varios números de copias. Ahora, ¿cuál es la utilidad de estos SSR que significan repeticiones de secuencia simple? La utilidad de ellos es que en el mapeo genético humano hay una alta densidad de ellos en todo el genoma. Se dice que un SSR por cada 2 kilobases, se dice que hay un SSR por cada 2 kilobases de ADN. En general, las repeticiones de dinucleótidos son más abundantes que las repeticiones de trinucleótidos, debido a esa premisa que había mencionado anteriormente. Y la otra segunda utilidad muy importante de los SSR en el mapeo genético es que estos se encuentran en gran cantidad, o que la gran cantidad de alelos que van a estar presentes en la población humana van a ser en relación a estos repeticiones de secuencia simple que son SSR. Ahora, debido al alto grado de variación entre las personas, los polimorfismos de ADN también se utilizan ampliamente en la tipificación de ADN e investigaciones criminales. Ahora, para terminar con el tema del polimorfismo, recordar que en la actualidad es un tema muy importante porque los polimorfismos de ADN son los principales tipos de marcadores genéticos utilizados en el mapeo genético en pedigrís humanos. Y con respecto a los CNV, que significa variaciones del número de copias, en este caso, esto se menciona que cuando el genoma humano se puede duplicar o eliminar en trozos mucho más grandes, hablemos en este caso de una kilobase a una megabase, eso es lo que se le va a denominar variación del número de copias. Muchos de los CNV se localizan en regiones cercanas a genes mutantes asociados con enfermedades hereditarias. Es por ello la importancia del estudio de esta variación del número de copias del ADN. Se sabe que los CNV en los genes de la hemoglobina alfa y beta están asociados con la resistencia a la malaria, y también se sabe que los CNV en el gen receptor del VIH van a estar asociados con la resistencia al SIDA. Y hay una parte de una investigación que se hace con respecto a la cantidad de almidón que se somete en la dieta del ser humano, donde va a influir en este caso en el código, en la cantidad de genes que va a presentar en este caso el ser humano con respecto a la amilasa. Esta investigación nos menciona que la cantidad de almidón en las dietas de las poblaciones humanas y el número de copias de un gen que codifica la amilasa salival en comparación con aquellas personas que van a comer en grandes cantidades almidón. Bueno, parte de esta investigación hacen una comparación en poblaciones con recursos altos en almidón, como mencionaba, y con poblaciones con recursos bajos en almidón. A la conclusión que se llega es que aquellos
aquella población que va a estar sometida a un alto contenido de almidón va a presentar una proporción de individuos que presenta al menos 6 copias del gen AMY1, que representaría un 70%, mientras que las que van a estar sometidos a un bajo contenido de almidón van a representar una menor proporción que representa el 37%. La explicación en la investigación nos menciona que la dieta va a cumplir un rol importante en el número de copias del gen que nosotros podamos presentar con respecto a la amilasa, y la influencia geográfica no va a ser mucha, sino que la dieta va a ser mucho más que la influencia geográfica. Asimismo, a ello se suma que la evolución, en este caso del ser humano, es explicado en gran parte por la genética, porque en este claro ejemplo podemos ver cómo, por ejemplo, los antiguos humanos no se mencionan que su dieta estaba basada de tubérculos, mientras que, y por lo tanto, estos seres humanos presentaban una mayor cantidad de individuos, de copias del gen AMY1, mientras que nosotros los individuos ya de la actualidad, que estamos sometidos a diferentes tipos de dieta, ya presentamos una menor cantidad de proporción con respecto al gen. Y entonces, esta investigación fue muy importante porque nos hace reconocer que la importancia, ¿no?, que justamente va a cumplir la dieta en comparación con la influencia geográfica. La conclusión a la que se llega es que el aumento del número de copias de genes generalmente va a implicar, en este caso, el nivel dietético, que sería la cantidad de proteínas que uno consume, y en este caso la amilasa salival, así como la pancreática, van a estar muy influenciados, en este caso, por la dieta en la que está sometido el ser humano. Y eso sería todo. Le paso a mi siguiente compañera. Esa era la parte de la compañera que sí estaba en el PPT. Por favor, avánzala. Ella le explicó a mi compañera. Así está. Siguiente. Sí, siguiente. Ya, ajá, ahí, ¿no? Antes. ¿Ahí o uno más? No, uno más. Ya, ahí, gracias. Ya, continuando con la exposición, en este punto vamos a hablar sobre que las tétradas que van a contener los 4 productos de la meiosis, ¿no? Como se puede ver en la imagen en un experimento para estudiar esto, que se hizo en algunas especies de hongos, ¿no? Para poder visualizar mejor. Se nota que cada tetra meiótica va a estar contenida en unos sacos que se van a llamar ascos, ¿no? Como se puede ver en la imagen. Y estos se van a recuperar como grupo de manera intacta. En este grupo de la meiosis, cada uno se va a incluir una célula reproductiva, las cuales vamos a llamar ascospora, ¿no? Como se observa también en la imagen, está señalando cada una. Y van a estar formadas a partir de la célula meiótica, que van a permanecer juntas en este ascus, ¿no? En todo, que se podría decir como si fuera un tipo de saco. También se van a ver que inmediatamente a esto, una tetrada que va a contener va a contener el producto de esta sola meiosis en un organismo heterocigoto, el cual va a ser dominante recesivo, que va a contener 2 acosporas A y 2 acosporas. En esta segregación que se va a dar de 2 a 2, lo cual nos va a dar un significado que la proporción mendeliana de 1 a 1, ¿no? Que sí se va a realizar en los productos de cada esta división meiótica de manera individual, y que básicamente confirmaría que no va a ser un simple promedio, ¿no?, sobre este gran número de meiosis. En la siguiente PPT, por favor. Siguiente. Las características de estos organismos, productos del asco que ya había explicado, va a ser que primero van a ser haploides, ¿no?
por el cual la dominancia no va a ser un factor complicado, es decir, que el genotipo se va a expresar directamente en el fenotipo, ¿no? Y como número 2, que van a producir un gran número de progenitores. Esto nos va a ayudar a detectar lo que son, al tener un gran número de progenitores, vamos a ver diferentes tipos de errores o también vamos a poder estimar las frecuencias de estas con mayor precisión. La única etapa, así como mencionó que van a ser haploides, la única etapa que van a ser diploides van a ser en el cigoto, ya que va a sufrir meiosis poco a poco después de que se van a formar. Y estos productos meióticos haploides resultantes, que son formados de las acosporas, van a germinar y van a volver a generar esta vida vegetativa, ¿no? Como ya había explicado que esto es de ejemplo de los hongos. Y que en la mayoría de los organismos los productos meióticos y sus derivados no van a estar dispuestos en ningún orden particular de las cosas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En las tetradas no ordenadas no tienen, las tetradas que no van a estar ordenadas no van a tener alguna relación con la geometría de la meiosis. En las tetradas, cuando hay dos pares de alelos que se segregan, nos van a poder dar 3 patrones de segregación posibles. Por ejemplo, estos 3 tipos de tetradas son las de tipo parental, las no parentales y las tetratipo. En las cuales las parentales solo van a haber 2 genotipos que van a estar representados y sus alelos van a tener las mismas combinaciones que se encuentran en los padres, ¿no? Sin embargo, en el no parental, de estos 2 genotipos que van a estar representados, sus alelos tienen combinaciones, pero en este caso no van a ser parentales, ¿no? A diferencia del parental. Y el tetratipo, que los 4 genotipos posibles van a estar presentes los 4 tipos. En las tetradas de tetratipo, ¿no? Que van a demostrar que el cruce tiene lugar en la etapa de estas cuartas hebras de la meiosis y que va a ser recíproco. Las, las tetradas de estos organismos heterocigotos van a contener lo que son 2A y 2 acosporas, lo cual se va a dar la segregación mendeliana en cada lugar de esta meiosis. Por ejemplo, en un punto que a resaltar es que el intercambio que va a haber, ¿no? En las cromatías de estos segmentos parentales se va a dar en el lugar de la profase meiótica, ¿no? En la primera profase. Y que también estas tetras de tetratipo que se demuestran que solo 2 de los 4 productos de la meiosis van a mostrar esta recombinación. Y como segunda característica es que estas tetras de tetratipo que se demuestran en ese punto es que el proceso de este intercambio, que va a ser el resultado de este intercambio recíproco de segmentos iguales y correspondientes, ¿no? Que van a contener los productos recíprocos, tanto sea A dominante y B recesivo, y el A recesivo y el B dominante, si los alelos parentales estaban en acoplamiento. O sea, vamos a tener A dominante recesivo y A dominante y B dominante y A recesivo recesivo, si estos van a estar en repulsión. Siguiente, por favor. La geometría de la meiosis se revela en las tetradas ordenadas, ¿no? En esta imagen, un ejemplo que nos han dado es el molde de Panneusporas crasa, que los productos de esta meiosis van a estar contenidos en las matrices ordenadas de las acosporas, en donde cada ajo maduro va a tener en sí 8 acosporas que van a estar ordenadas en 4 pares, del cual de cada par va a estar derivado de uno de los productos de la meiosis. Estas acosporas se van a eliminar de uno en uno de su asco y cada una va a germinar en un tubo de cultivo para así poder determinar su genotipo. También resaltar que el hecho de que se ordene esta disposición de los productos meióticos va a permitir que determinemos la frecuencia de recombinación entre entre cualquier gen particular y su centrómero. Así, también destacar que
Si hay una ausencia de cruce entre un gen y su centrómero, los alelos de este gen deben de separarse, debe haber una separación en esta primera división mitótica, a la cual vamos a llamar segregación de primera división. Pero si se forma un cruce entre el gen y su centrómero, estos alelos, digamos los alelos A, dominante y el A recibo, no se deben separar hasta una segunda división meiótica, y a la cual vamos a llamar segregación de segunda división. Siguiente, por favor. Y como conclusiones vamos a tener que el mapeo genético o mapeo de ligamiento puede ofrecer evidencia, una evidencia clara y firme de que una enfermedad que se transmite de padres a hijos sí va a estar ligada a uno o más genes. También que este mapeo genético va a proporcionar pistas sobre qué cromosomas va a contener el gen y cuál es la ubicación exacta del gen en ese cromosoma para posibles estudios. En el entrecruzamiento de cromosomas también se va a dar en los cruces que son físicamente los quiasmas, ¿no? Estas señales del entrecruzamiento, lo cual permite la recombinación de genes. Asimismo, también se descubrió que es posible los cruces dobles en cruces de 3 puntos. Otro punto es que las variaciones en la secuencia de ADN entre estos individuos, los polimorfismos, van a servir como marcadores genéticos a lo largo del genoma, que se utilizan para este mapeo genético, y el rastreo de la ascendencia genética de los individuos y otros propósitos. Y por último, entre los tipos más útiles de polimorfismos de ADN se encuentran los polimorfismos de un solo nucleótido, SNP, los polimorfismos de longitud de fragmento de restricción, las repeticiones de secuencia simple y los polimorfismos de número de copias. Gracias. Muy bien. Hemos escuchado entonces la presentación de sus compañeros y pues ahora vamos a una ronda de preguntas para poder obtener también las notas de evaluación de exposición de las demás personas. Y así vamos a también a permitir también confirmar algunos términos que hemos escuchado. Por ejemplo, a ver, León. ¿Dónde está León? Sí estoy, doctor. Muy bien. ¿Qué es mapeo, finalmente? Sí, doctor. El mapeo nos permite determinar lo que hace Mm, las posiciones, ¿no?, no se de los escucha, genes a lo largo del cromosoma. no te he escuchado Doctor, bien. ¿me escucha? Parece que he tenido problemas o es que tu conexión también está baja. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, doctor. Le mencionaba que el mapeo nos ayudaba a determinar lo que vendrían a ser las posiciones de los genes a lo largo del cromosoma. Ese es mapeo genético. Hay que tomar en cuenta por qué, porque después vamos a hablar en el próximo seminario, en el próximo tema, vamos a hablar de lo que se llama otro tipo de mapeo, que es el mapeo físico. En ambos casos, más o menos, tenemos algo en común. Mapeo viene a ser determinar la posición de los genes. Claro, ¿dónde están los genes? Los genes están pues están en el genoma, en el ADN. ¿Ok? Y el ADN se empaqueta y por lo tanto podemos limitar, ¿no?, la cantidad de información que hay en cada uno de los cromosomas. Entonces, por lo tanto, decir mapeo implica identificar la posición de los genes dentro de los cromosomas. Bacán. Pero hay una diferencia más importante cuando yo hablo de mapeo genético, ¿no? ¿Qué es lo que se ha observado aquí en esta lectura? ¿Ok? Porque no solamente es determinar las posiciones relativas. Muy bien. Claudia nos dice un término ahí, relativas. Ojo con eso. Eso quiere decir que no tenemos la posición exacta, ¿cierto? La posición física, sino es una posición relativa. ¿Ok? Pero también tenemos que hacer otra cosa para indicar que hemos mapeado.
¿Qué faltaría entonces para poder señalar que se ha logrado el mapeo? Falta otro dato más, mapeo genético. Tenemos que agregar otra cosa, aparte de determinar la posición exacta. Hay alguien nos está ayudando por el chat y nos indica otra palabra muy importante. Medir la frecuencia. Bueno, vamos a hablar después de qué significa medir la frecuencia, pero medir la frecuencia nos lleva a algo final. A ver. Romero, Camila, Sí, doctor. ¿qué faltaría entonces para poder hablar de mapeo genético en particular? Hemos escuchado la posición relativa de un gen dentro de los cromosomas y algo que tiene que ver con lo que las frecuencias, nos decía tu compañera por el chat, pero ¿qué? Eso nos lleva a un valor, en todo caso. ¿Qué falta entonces para hacer mapeo genético? Mm, eh, o sea, en el mapeo de genes vamos a ver que se puede determinar por ejemplo, el orden de los genes y, por ejemplo, también las distancias relativas entre ellos, ¿no? Ya En- está, ya lo en- contestaste. ¿Eh? ¿La no estaba cuál seguro era? si es ¿Qué faltaba entonces? las distancias. Distancias, claro que sí. Tomen en cuenta, ¿no? Cuando yo veo un mapa, ¿qué es un mapa? Puede ver el mapa de la ciudad de Lima, por ejemplo, ¿no? O el mapa que sale en Waze, bueno, por ejemplo, cuando según uno está manejando o estamos en una movilidad, en un taxi, por ejemplo, y utilizamos el Waze, ¿no? Para poder más o menos orientarnos y que nos permita indicar las calles que vamos a tomar, bueno, pero es dentro de un mapa, ¿sí? Y en el mapa están solamente los lugares, las posiciones. No, nos muestran más o menos a escala, por supuesto, cuál es la distancia que hay entre los puntos a los cuales yo me estoy movilizando. No, guay, evidentemente, si yo hago un viaje, por decir, se me ocurre, ¿no? De Chorrillos hasta Ancón, pues evidentemente el mapa me va a indicar pues que es un viaje bastante largo. Que si yo hago un viaje, ¿no? De Miraflores a Surquillo, prácticamente es unas 6, 8, 10 cuadras y ya está, ¿no? Estamos de un distrito a otro distrito, entonces también en el mapa nos mostrará que es un viaje relativamente corto, ¿no? Entonces tiene que haber una distancia proporcional y en nuestro caso es relativa. A ver, entonces, tomamos eso en cuenta. Ahora, a ver, Jara, Nayeli, Sí, doctor. ¿por qué es distancia relativa? ¿Por qué vienen las palabras relativas? ¿Qué crees que es? Porque, o sea, no se encuentra exactamente la distancia como tal, es algo relativo, o sea, un aproximado. Ya, muy bien, es aproximado, pero ya, ¿y por qué? A ver, tiene que haber algún fenómeno ahí procedimental en todo caso. Luis nos dice, no revela la posición exacta del gen, ese es cierto, ¿no? No revela la posición exacta del gen. Ya, y entonces, si no revela la posición exacta del gen, entonces, ¿cómo logro ese valor? A ver, Figueroa, Alison. O sea, yo leí que también podría ser relativa porque esta podría variar a su vez dependiendo del sexo de la especie. O sea, que podría ser una distancia, pongamos, ponía un ejemplo que un número determinado, pero al realizar la frecuencia y al mismo tiempo realizar la distancia, esta podría ser diferente tanto en machos como en hembras. ¿La frecuencia de qué? Entonces, ahí viene el punto, ¿no? Es algo metodológico, ¿no? Para calcular las distancias, calculamos frecuencia, pero ¿la frecuencia de qué?
A ver, vamos a ver qué me dice Wakachi. Mi profesor, ¿Ya? o sea, como que un poco también lo veía el hecho de que no es algo, una distancia exacta, ¿no? O sea, es como que de cierta forma también está relacionado con el porcentaje de recombinaciones, ¿no? Que había y como que de Ah, cierta forma lo relacionaban con ello. en realidad, entonces, lo que nosotros calculamos no son distancias, calculamos frecuencias de recombinación, ¿sí? Y esas frecuencias de recombinación son las que vamos a utilizar como valores numéricos asociados a distancia, ¿no? Valores numéricos relativos a la distancia. Y eso tiene que ver con un principio. ¿Por qué? A ver, Coveñas, Violeta, ¿cuál es en sí el principio entonces de calcular distancia? Con respecto a la frecuencia de recombinación. ¿Por qué utilizamos las frecuencias de recombinación para calcular distancias? ¿Coveñas? ¿Está Coveñas o no está Coveñas? No está, ¿no? Ya, muy bien. Inga. Inga Montes. Bueno, la función es para que se pueda determinar estas posiciones relativas entre los genes. Tiene también función proporcionar, por ejemplo, pistas sobre el cromosoma que contiene un gen, ubicarla relativamente, como se dice, y también puede evidenciar, dar evidencia que puede haber una enfermedad que se transmite de padres a hijos ligada a estos genes. A ver, vamos a ver. Ortiz. ¿Dónde está Ortiz? Doctor, disculpe, Ortiz me acaba de informar de que su internet estaba abajo. Ya. Amachi. Magali. Muy bien. A ver, has estado escuchando todo lo que hemos estado hablando, algunos comentarios de tus compañeros. Ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué razón? ¿Cuál es el principio que nos hace que podamos usar las frecuencias de recombinación para calcular distancias? Por lo que recuerdo, la frecuencia de recombinación entre los genes iban a ser inversamente proporcional a lo que era la distancia que iba a separarlos. Inversamente proporcional. Sí, O y también sea que a mayor distancia, menos frecuencia de recombinación. algo así lo entendí. Ya, a ver qué me dice Azaña. Dígame, doctor. Te digo, doctor. No, la misma pregunta. ¿Cómo es? ¿Cuál es la relación que hay entre la distancia entre dos genes, o sea, la distancia genética y la frecuencia de recombinación? Tu compañera decía que es inversamente proporcional. ¿Tú qué dices? ¿Estás de acuerdo o estás en desacuerdo? Estoy de acuerdo, doctor. ¿Estás de acuerdo? A ver, ¿qué dice Garro? Lo que quería comentar es que al encontrar estas frecuencias de recombinación, vamos a poder hacer estos mapeos que nos mostrarán el orden y las distancias relativas, ¿no? Ya, bueno, ya está bien. Vas a mostrar las distancias relativas. Pero, entonces, ¿pero por qué? ¿Cuál es el principio? Entonces, ¿qué relación hay entre la frecuencia de recombinación y las distancias? ¿Por qué voy a usar la frecuencia de recombinación para calcular una distancia relativa? A ver, Quintanilla. ¿Podría ser por el entrecruzamiento que van a ver? Ya, el entrecruzamiento es lo que me va a dar entonces la frecuencia de recombinación, ¿cierto? Muy bien, ya.
tengo frecuencia de recombinación, voy a calcular. Entonces, no, el número de individuos en donde ha habido entrecruzamiento entre el total de individuos, ¿no? Dentro de un cruce de prueba. Y ya, pero ¿y de ahí? ¿Cuál es la relación entonces de ese valor numérico? ¿Por qué tomo ese valor numérico, que es la frecuencia de recombinación, y lo considero como distancia? Porque si ustedes se dan cuenta, en la misma separata, ustedes van a ver que primero calculan la frecuencia de recombinación. Les salió, por decir, ¿no? Se me ocurre, 3.4% es la frecuencia de recombinación. Y luego después dicen, ah, entonces eso quiere decir que la distancia es 3.4 unidades de distancia o centimorgans, ¿no? Porque ese fue al principio se les dio ese nombre de las unidades de distancia genética. Entonces, si la frecuencia de recombinación es 3.4% y la distancia es 3.4, entonces la relación cómo es. A ver, Ariana, Carpio. Sí, se ha descrito que a mayor distancia física que hay entre dos genes, hay más frecuencia de recombinación. Y es por esto que se hace esta relación. Sin embargo, también se describe en la lectura que no siempre o sea, no siempre es absoluto porque, por ejemplo, en el caso de la heterocromatina, hay menos recombinación que en una distancia igual de eucromatina y por lo tanto la distancia de heterocromatina estaría representada, o sea, la distancia física de la heterocromatina estaría representada por una distancia menor en el mapa. Y también se describen diferencias que hay entre la recombinación de sexos, por ejemplo. Ya, eso serían las excepciones, ¿no? En todo caso a la regla, pero la regla general está asociada pues a una relación proporcionalmente directa, ¿no? Directamente proporcional. A mayor distancia entre dos genes, va a haber mayor posibilidad de que haya crossing over, mayor posibilidad de que haya recombinación. Y de esa manera, entonces, al haber mayor posibilidad de que haya recombinación, mayor frecuencia de recombinación. Entonces, cuanto más grande sea la distancia, mayor probabilidad de recombinación. Ahora, su compañero estaba hablando, sí, hay algunas excepciones, como por ejemplo ciertas regiones del cromosoma X, también tenemos la frecuencia de recombinación que puede variar entre una secuencia que es heterocromatina con respecto a una secuencia que es eucromatina. Sí es cierto, todo eso, ¿ok? Bien, pero eso es general, ¿no? Además, encima hay otro concepto que es lo que estaba prácticamente, ya mencionó su compañero, que tenía que ver con el concepto de interferencia, ¿sí? A ver, portal, Claudia, Sí, doctor. ¿qué es interferencia? Es cuando los cruces en ciertas regiones disminuyen la probabilidad de que haya un segundo cruce cercano. Ajá, entonces la posibilidad de que haya un entrecruzamiento entre dos genes, ¿no? Entre dos loci dentro del cromosoma, puede alterar y incluso puede disminuir la probabilidad de que haya un entrecruzamiento entre una zona mucho más cercana, ¿no? Si es correcto. Entonces, esos conceptos. Bien, entonces, como vemos, el entrecruzamiento pues tiene una serie de puntos que considerar, que es una serie muy importante de datos y hay una serie de excepciones también. A ver, Pinedo, Sheila. Doctor. Pero en primer lugar hay que tomar en cuenta pues que el entrecruzamiento, perdón, sí, está bien, ¿no? En todo caso, ¿no? Hacer cálculo de distancias lo podemos hacer a través de la frecuencia de recombinación, pero la frecuencia de recombinación la sacamos no de cualquier cruce, no de cualquier tipo de, no, de hijos, y por lo tanto no de cualquier tipo de parejas de progenitores. ¿Qué tipo de cruces se tiene que realizar para poder calcular las frecuencias de recombinación? Sheila se desmayó, creo.
Sí, doctor, está. Si no me equivoco, era entre un homocigote y entre un heterocigote. Un homocigote y entre un heterocigote. A ver, explícanos. Porque hay homocigote dominante y homocigote recesivo. Mm, Hasta que manda ahí por WhatsApp. Ayuden, pues. Dice. Vamos, Sheila. ¿Quién con quién? Sería en todo caso. a ver, no lo recuerdo muy bien. Estabas más o menos por ahí andando, pero te faltaba completar algo, ¿no? A ver, Diana. Diana Araceli. Sí, doctor. Bueno, lo que se sabe se llama el crossing o cruce de prueba, ¿no? En el que se podía el cruce dependía, o bueno, tenía que ser necesariamente con un homocigoto recesivo. ¿Por qué? Porque, o sea, básicamente el concepto era de que, o sea, la, las generaciones que iban a salir, las siguientes, o sea, como que si es dominante o recesivo solo dependía de un solo progenitor, ¿no? Sino ya no del otro, del homocigoto recesivo, ¿no? Que solo se analizaban los gametos de ese progenitor, si hizo la recombinación o no, porque los recesivos ya no se vencen, ¿no? O sea, todos los hijos tienen el mismo alelo recesivo al momento de cruzarlo, algo así. Muy bien, entonces ahí tomamos en cuenta, en primer lugar, el concepto pues de que que debemos tomar un cruce de prueba. ¿Ya? Y esto ya lo habíamos mencionado en todo caso también en la teoría, seguro que ustedes han escuchado, ¿no? Cuando hablábamos de las leyes de Mendel, ahí deben haber escuchado en teoría, entonces que se nos decía que sí, una técnica o una posibilidad de cruce especial que se deriva de las leyes de Mendel es el cruce de prueba, ¿no? Y su compañera está tratando de indicar algo fundamental, ¿no? ¿Para qué sirve el cruce de prueba? ¿O por qué utilizamos el cruce de prueba? Y, ¿no? Tanto después de que hablábamos de las leyes de Mendel, como aquí, en este caso, para los genes ligados. ¿Sí? Entonces, ese es un aspecto que debemos siempre dejarlo bien en claro. Un cruce de prueba es un cruce de un individuo, de cualquier, en realidad, cualquier tipo de individuo con un homocigote recesivo. El segundo progenitor, de hecho, tiene que ser homocigote recesivo para hablar de cruce de prueba. Ok, y ahora, ¿y eso qué nos da? A ver, Amachi, Magali, ¿cuál es la importancia del cruce de prueba? Lo que estaba tratando de hablar de decirnos tu compañera. Bueno, la importancia radica en que podríamos ver si se cumple lo que es la primera ley de Mendel, ¿no? La ley de Mendel, ya, muy bien. Pero aquí, ojo, hay que tomar en cuenta que para el caso de genes ligados, no se cumple la ley de Mendel. ¿Sí? No se va a cumplir la ley de Mendel. ¿Sí? También era lo que es los recombinantes que íbamos a tener como resultado. Ah, cruce de prueba nos va a permitir mostrar a los recombinantes. ¿Sí? Mostrar a los recombinantes. Muy bien. Ahora, eso me abre otro campo. A ver, Tatiana Quintanilla. Sí, doctor. ¿Por qué yo digo de que cuando hay genes ligados no se cumplen las leyes de Mendel? ¿En qué parte no se cumple lo postulado por Mendel? ¿Cuál de las leyes no se cumple? En todo caso. Sería porque los genes van a salir juntos. Los genes van a salir juntos. El concepto de genes ligados es ese. Genes que se encuentran dentro del mismo cromosoma. Recuerden eso. Genes que están dentro del mismo cromosoma. Y si están dentro del mismo cromosoma, se van a mover juntos. ¿Cierto? Si yo me subo a un ómnibus y me siento en el ómnibus, estoy en una posición dentro del ómnibus, cuando el ómnibus se mueva, tanto quien habla
como todos los demás pasajeros de ese ómnibus, se mueven hacia la misma dirección, ¿sí o no? No, solamente los dibujos animados. Vamos a ver, pues, que cuando se mueve el ómnibus, hay una persona que se queda en el lugar, ¿no? O sea, que no salió junto con el ómnibus. No se mueve. ¿Ok? Entonces, tomemos eso en cuenta. Entonces, el ómnibus me representa un cromosoma. Y cada una de las personas que puede estar dentro del ómnibus vendrían a ser un gen. Por lo tanto, si el ómnibus se mueve hacia la izquierda, pues todos los que estamos dentro del ómnibus nos vamos a mover hacia la izquierda. ¿Sí? Si el recipiente se mueve, el contenido también se mueve. Todos juntos. Por esa razón se llaman ligados. Entonces, por eso es que cuando estamos frente a estos genes, a genes que están en el mismo cromosoma, la tendencia es que cuando hay, en anafase, cuando hay segregación, entonces al haber segregación, los cromosomas homólogos se separan, ¿no? ¿Recuerdan? Anafase 1. Muy bien, pero en cada cromosoma homólogo hay una serie de genes, hay una serie de alelos de diferentes genes. Y todos esos alelos, al moverse el cromosoma, todos los alelos que están dentro de ese cromosoma también se van a mover juntos, no se separan. Por lo tanto, entonces, como dice Ariana por el chat, ¿no? Como me decía a mí, no se está cumpliendo la ley de la distribución independiente. Pues la ley de la distribución independiente me dice que los alelos del gen A se mueven, van a llegar a los gametos totalmente independientes de los alelos del gen B. Aquí ponemos una excepción. Salvo que, ¿ven? Salvo que los genes están en el mismo cromosoma. Porque si están en el mismo cromosoma, yo veo en anafase que se separan los cromosomas homólogos. Entonces, de hecho, que todo el contenido de los cromosomas, de cada cromosoma homólogo, se va a viajar juntos. No se pueden separar. ¿Sí? No se pueden separar. La tendencia, por lo tanto, es que en anafase 1, todos los alelos de cada cromosoma homólogo pasen juntos, van a llegar hacia las células hijas, juntos. Solamente hay un fenómeno especial que se conoce con nombre de entrecruzamiento, y por lo tanto, después del entrecruzamiento, la recombinación, en donde se podrían separar los alelos que están dentro del mismo cromosoma. Dentro del mismo cromosoma. ¿Sí? Si yo estoy con mi compañero en un salón, bueno, hace años, cuando, no, vamos a hablar así, mismo película de ciencia ficción, ¿no? En mis épocas, antes de la catástrofe zombie del coronavirus, ¿sí? Y de los antivacunas y de la gente que sale ¿no? a las fiestas de Paolo, a las fiestas de Farfán y todo eso, ¿no? Y después todo el mundo les perdona la vida porque son Paolo y Farfán, por supuesto. Entonces, ¿no? A toda la gente que sale a las grandes fiestas, gracias a ellos estamos encerrados. Pero les cuento, ¿no? Anteriormente, antes de la pandemia, había una vida muy hermosa, en donde todos teníamos la libertad de salir y caminar y andar por todos lados, juntos, separados y todo lo demás. Bueno, en esa época, supongamos, ¿no? En esa época había unos lugares llamados universidades, en donde tenían unos lugares llamados salones de estudio, en donde habían unas cosas llamadas carpetas y la gente iba, cuando quería estudiar, se sentaba ahí a recibir una clase directa. Le veían la cara al profesor, no veían la cara a una pantalla. ¿Ok? Entonces, en una clase, ¿no? En un salón de clases, por ejemplo, se dictaba el curso de genética, terminaba la clase de genética, y el profesor veía como todos recogían sus cosas, se ponían en sus bolsos y mochilas, y cada uno salía del salón y se iban pues a las diferentes clases o a los diferentes lugares de la universidad. Se movían con su mochila. ¿Ok? Uno veía moverse las mochilas, salir las mochilas. Y uno decía, el contenido de la mochila está saliendo juntos. Siempre van a salir juntos. Claro, salvo que
De repente en el camino, pues un amigo le dice al otro, oye, ¿sabes qué? Préstame tu cuaderno de genética, que no, me falta un problema y no lo tengo bien claro. Ah, ya, muy bien, te presto eso y tú préstame el libro de anatomía. ¿Ve? Intercambiaban contenido. Ese intercambio de contenido es algo raro, porque normalmente la gente sale con sus cosas y se iban pues a otros salones. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta. Ahí tenemos más o menos un mismo ejemplo, ¿no? Lo normal, entonces, es la disyunción. Los cromosomas se separan en anafase, ¿cierto? Los dos cromosomas homólogos se separan en anafase, llevando consigo sus contenidos de alelos, de todos los genes que tienen. Cada uno de esos dos cromosomas homólogos. La única manera que los dos alelos de diferentes genes que estaban en el mismo cromosoma, que estaban ligados, se puedan separar, sería pues si es que hubiera un intercambio entre homólogos. Y ese intercambio se da a través del crossing over, ¿cierto? A través del entrecruzamiento. El entrecruzamiento produce el intercambio genético, llamado recombinación, ¿no? Eso también se vio, ¿no? Ese término se vio en teoría, ¿no? El segundo tema de teoría. ¿Ok? Entonces, ahí está el punto. Por lo tanto, entonces, ahí yo debo tomar en cuenta, ¿no? Si se intercambian alelos, si hay recombinación, entonces, en un cruce de prueba, como el otro progenitor es homocigote recesivo, fenotípicamente, yo puedo detectar cuáles son los alelos que el otro progenitor, que puede ser heterocigote, por ejemplo, tenía. Claro, claro. ¿Por qué? Porque todos sus hijos en un cruce de prueba van a tener alelo recesivo de todos los genes. Concepto de cruce de prueba. Por lo tanto, si el fenotipo es dominante es porque el otro progenitor tenía un alelo dominante. Si el fenotipo es recesivo es porque el otro progenitor le dio también el alelo recesivo. Y así. ¿Ok? Entonces, de ahí la trascendencia del cruce de prueba, ¿no? Cuando yo hago un cruce de prueba, anulo por completo la, eh, el aporte de uno de los progenitores al fenotipo, ¿no? El fenotipo va a depender solo de uno de los padres, ¿no? El padre que es heterocigote, para cuando hacemos cruces para cálculo de distancia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es entonces la gran trascendencia del cruce de prueba. Y de esa manera puedo detectar fenotípicamente a hijos que son recombinantes, producto de una recombinación durante la meiosis, y calculo pues, el número de hijos recombinantes entre el total de hijos y me sale la frecuencia de recombinación. Y la frecuencia de recombinación es directamente proporcional a las distancias que hay entre los genes. Porque si hay menos distancia entre genes, si los genes están más cerca, muy difícil que haya crossing over entre ellos. Porque el entrecruzamiento necesita un espacio determinado para que pueda haber pues venga todo el aparato enzimático para hacer la recombinación. ¿Sí? Entonces, cuanto más distancia, más frecuencia de crossing over y por lo tanto más frecuencia de recombinación. Claro que hay un límite, ¿no? ¿Cuál sería el límite para frecuencias de recombinación, ¿no? Para saber si dos genes están ligados o no? ¿Hasta qué punto yo podría calcular la distancia? ¿Hasta qué valor? Las distancias no pueden ser iguales a 0.5. ¿Ok? Porque una distancia o una frecuencia de recombinación del 50%, tomen en cuenta, 50% de gametos. Eso no es segregación. ¿No es el porcentaje que nosotros sacamos cuando un heterocigote separa sus dos alelos? ¿Cierto?
Claro que sí, la distancia del mapa va a depender del número de entrecruzamientos que hay. Eso es lo que nos está diciendo Ailén por chat. ¿Sí? Y entonces, pero sin embargo, tenemos ese límite, ¿no? Toda frecuencia de recombinación, perdón, entre genes ligados, las frecuencias de recombinación son menores del 50%. Si me sale una frecuencia de recombinación del 50%, hay dos posibilidades. O es que esos dos genes se encuentran justo en los telómeros del cromosoma, en cada uno de los extremos del cromosoma, o es que esos genes están en cromosomas diferentes. Por esa razón, entonces, no voy a poder calcular una distancia relativa ahí. ¿Sí? 50% no me dice nada. 50%, recuerden, es la frecuencia de la segregación normal, según Mendel. Pero aquí no se cumplen las leyes de Mendel porque justamente no hay segregación, ya que los alelos de dos o más genes están en el mismo cromosoma. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna consulta respecto a los temas de ligamiento. Es muy importante tomar en cuenta este punto. Ahora, la pregunta más clara y que yo les diría, ¿y esto sirve para el médico? ¿Este capítulo de ligamiento sirve para el médico o es algo que tenemos que sufrir para poder completar todo el contenido del curso de genética? Pues no. Claro que tiene importancia. Porque consideren, si estamos hablando de que las distancias son directamente proporcionales a la frecuencia de recombinación, ¿ok? Y eso implica, en todo caso, ¿no? Cualquiera de los dos, en los dos términos, implica pues que hay una relación directa, ¿no? Proporcional. A menor distancia entre los dos loci, menos probabilidad que los alelos se separen. Por lo tanto, siempre van a pasar juntos. Tomen eso en cuenta. Siempre van a pasar juntos. Muy bien. ¿Y qué tal si uno de esos genes que voy a estudiar, ¿no? Que están pasando juntos, uno de esos genes o rasgos, yo lo puedo detectar rápidamente o fácilmente? ¿Qué tal si estoy hablando de un gen que produce piebaldismo? Piebaldismo es una característica, ¿no? De que hace que, por ejemplo, las personas puedan desarrollar un mechón de pelo, un mechón blanco en su cabello, y muy temprano. Incluso en niños se puede ver de repente, ¿no? Se logra ver la presencia de un pequeño mechón, ¿no? De un pequeño grupo de pelos blancos. ¿Ok? No sé si ustedes han visto alguna persona así, ¿no? Al frente, en general, ¿no? ¿no? Por la frente y aparece, ¿no? Directamente en el centro de todo el cabello aparece un mechón blanco. ¿Ok? Y eso se puede ver desde los 4 o 5 años. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal si uno de esos genes me produce ese rasgo, piebaldismo, y otro gen que está muy cerca, ¿ok? Que está ligado y que está muy cerca al gen del piebaldismo, tiene que ver con una enfermedad genética degenerativa? ¿Ok? Si la distancia entre esos dos genes es muy pequeña, es bastante pequeña, hay una mayor probabilidad de que esos dos genes pasen siempre juntos, no hagan crossing over. Y por lo tanto, si no hacen crossing over, puedo utilizar el rasgo de piebaldismo para decir, ah, bueno, si ha pasado a este individuo, le ha pasado la característica del mechón blanco en el cabello, de hecho, es muy probable, altamente probable, que también haya pasado el gen de la enfermedad, el gen de ¿no? La mutación de la enfermedad, ya que los dos están a una distancia muy corta. Por lo tanto, estoy estudiando o estoy utilizando el rasgo mechón de pelo para poder saber indirectamente que ese individuo tiene la mutación y por lo tanto o ya está enfermo o va a estar enfermo en algún momento de su vida. ¿Ok? Va a manifestar la enfermedad.
¿Y cómo se llaman esos rasgos que son fáciles de detectar y a partir de los cuales, si yo detecto eso, yo digo, pues puedo llegar a decir que sí, también está el gen de la enfermedad? Reciben un nombre especial. Rasgos que me permiten... ¿Está enferma o no está enferma? ¿Qué término utilizamos con esos rasgos? No, en clínica, Nayeli, en clínica. Si yo quiero saber si una persona tiene el hígado hasta las patas, ¿qué es lo que va a detectar? O sea, va a tener que cortar el hígado, abrirlo y para verificar realmente si el hígado está mal o no está mal. Pueden utilizar imágenes. Ya, supongamos que no tenemos ni radiografía, no tenemos ni resonancia, ni ecografía, ni nada. ¿Cómo podemos saber si una persona tiene hepatitis o no? Alison dice, pruebas de laboratorios o exámenes auxiliares. Perfecto. Prueba de perfil hepático. ¿Y cómo se llaman esas pruebas? O sea, las sustancias que yo voy a ver. Transaminasas, por ejemplo. ¿Sí? Las transaminasas me sirven para verificar cuál es el estado de salud del hígado. ¿Son buenos? Las transaminasas son, entonces, marcadores hepáticos. Yo veo las transaminasas, ¿no? Los niveles de transaminasa los voy a medir. No veo el hígado. Pero sin embargo, cuando mido el nivel de transaminasas y otros marcadores dentro de lo que se llama el perfil hepático, como decía Sheila, entonces eso me va a permitir decir si es que la persona tiene o no tiene hepatitis, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en genética también vamos a utilizar este concepto de marcador genético. En todo caso, hablando pues de genes que están ligados y uno de ellos sí está presente y es fácil de detectar, ¿no? Vamos a hablar de eso después, ahora en el siguiente seminario. Ahora sí, entramos por favor a nuestra plataforma. Ingresen todos a la plataforma y en la semana 4 ustedes van a encontrar el cuestionario seminario ligamiento. Todos ingresen entonces, cuestionario, seminario, ligamiento. Se va a activar en menos de un minuto, a las 12:35, y les va a pedir un código de acceso, ¿cierto? Si no encuentran esa carpeta, simplemente refresquen la página. ¿Ok? Todos ya deben estar hagan clic en esa carpeta porque se está activando. La palabra clave es Morgan, con M mayúscula, Morgan. El apellido del investigador ese que apoyó, ¿no?, todo el desarrollo del capítulo de ligamiento. Muy bien, 10 minutos.
Bien, se está cerrando. Si ya no se cerró el, el cuestionario, ¿no? ¿Ya se le cerró el cuestionario? Sí, doctor. Ya, perfecto. Muy bien, entonces quedamos aquí, ya tenemos bueno, la carpeta para el siguiente seminario ya estaba abierta, así que, pues, esperamos simplemente ya el día viernes para hacer el seminario de genomas para medicina, ¿sí? Eh, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Bien, si no hay preguntas, nada, entonces nos quedamos en este punto y bueno, les agradezco su asistencia y ya estaríamos viéndonos la siguiente clase. Muchas gracias con todos, que pasen una buena tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.